Prepárese y póngase cómodo para ser testigo de la hecatombe que se viene en el Instituto Nacional Penitenciario, INPE. Un camión con 5 kilos de droga ingresa al penal de Ancón 1, contratado para recoger la chatarra. ¿Se imaginan quién estaba detrás? Además, una mafia al interior de los penales que con documentos de excarcelamiento adulterados, con información falsa, pone a los delincuentes en libertad. Corrupción en el penal de Ancón, de Huacho, Chimbote y muchos más en la mira. Que les hable su recluso, que mi nombre no lo voy a dar, pues no corre riesgo también su vida. Fíjate acá que todos los penales hay todo. Hay alcohol, hay droga, marihuana, piedra, acá hay todo. Acá hay celulares de alta gama, todo. Acá nosotros se puede llamar todo el día, señorita. Hay días que a nosotros nos dan libres, hay días que nos dan por horas, pero eso nos cuesta nuestra plata. Nosotros pagamos. Esto de acá maneja Yaque, Murriel y todo su funcionario del señor Yaque. Con Javier Yaque a la cabeza, estaría detrás toda una presunta organización criminal para beneficiarse con los favores de los acaudalados residentes de la fauna canera. Esos que hacen negocio con las sustancias ilícitas que entran a sus pabellones. Un cártel de la droga que entre sus integrantes tendría miembros del INPE y al personal que elabora en el centro penitenciario de Ancón. Todos sus tentáculos hoy los ponemos al descubierto. Eran las 6:25 de la mañana del 21 de noviembre del 2023, cuando un camión de marca Hyundai y de placa B1M874, color blanco, se acercó a la tranquera externa del penal, señalando que tenían autorización del director del penal, Carlos Franco Medina, y de Edson Arenas Hurtado, quien era el administrador del centro penitenciario, para retirar la chatarra del penal. El equipo de investigación de la China Polo tuvo acceso a documentos reservados, donde se detalla todas las irregularidades. Si bien la intervención en el penal de Ancón al camión lleno de drogas se dio el 21 de noviembre del año pasado, esta no era la primera vez que ingresaba. Según las declaraciones brindadas durante la investigación por inteligencia del centro penitenciario, el funcionario Edson Arenas Hurtado, administrador, señaló que un día antes, es decir, el 20 de noviembre a las 4:30 de la tarde, el director Carlos Franco Medina autorizó el ingreso del mismo vehículo, pero que por la hora y el tamaño del camión no se llevó la chatarra, pero sí retiró la basura que estaba almacenada en la parte externa del penal. Las coordinaciones para que el mismo camión en el que iba el chofer, Sixto Sotelo Aguirre y Franco Huacachi Rivera, regresen al día siguiente a horas de la mañana para llevarse la chatarra del penal, habrían estado a cargo de Carlos Alberto Lévano Tarazona. Según la investigación hecha por inteligencia del penal, estas afirmaciones no tienen manera de probarse porque no existe ninguna documentación ni registro interno sobre el hecho, así como tampoco ningún informe que diga qué tipo de chatarra era. No se sabe si es desperdicios de los internos o bienes del centro penitenciario en desuso que requerían autorización para retirarlos. Tampoco hay ningún acuerdo registrado en ningún informe de cómo iba a ser el pago por el servicio de recoger la chatarra. Tanto el director del penal como el administrador y uno de los técnicos sí sabían del ingreso del camión, valiéndose de su cargo superior para dar la orden a los de menor rango, para que hagan ingresar al vehículo bajo la fachada de que venía a recoger la chatarra, cuando en ningún documento oficial figuraba ese recojo, como debería haberse registrado. ¿Es acaso que tanto el director del penal, Carlos Franco Medina, como el administrador, Edson Arenas Hurtado, y el técnico, Carlos Lévano Tarazona, sabían muy bien que lo que estaba ingresando en ese camión al penal eran casi 5 kilos de droga, entre marihuana, clorhidrato de cocaína y un whisky? Los ladrillos de clorhidrato de cocaína tenían la marca de Gordo y solo uno tenía el sello de RSQ8, que son las letras de uno de los lujosos modelos de auto de la marca Audi, que se caracteriza por su alta velocidad y la potencia de su motor. Estos paquetes pesaron un total de 4 kilos con 300 gramos y al parecer ya tenían destinatario y los marcaban con estos nombres, como lo hacen los grandes cárteles de la droga:
que en este caso, por lógica común, los funcionarios y autoridades involucradas en el ingreso del camión con la droga serían parte de esta mafia. Sin embargo, solo el chofer Sixto Sotelo Aguirre y su acompañante Franco Huacachi Rivera cumplen prisión preventiva y uno de ellos, para colmo, con arresto domiciliario. Es absurdo pensar que el chofer del camión y su acompañante actuaron solos para que sean los únicos detenidos en lo que lleva esta investigación. ¿Quién dio autorización para su ingreso? ¿Por qué todas las autorizaciones fueron de manera verbal y no consta en ningún documento como corresponde? ¿Qué ocultaban? ¿Acaso los narcotraficantes que mandaron a pedir esa droga les pagaron su ayudita? ¿Qué ha hecho ante esta situación el director del Instituto Nacional Penitenciario, Javier Yaque? Muchas interrogantes sin respuesta, pero con un poquito de lógica usted puede sacar sus propias conclusiones. Además, estos personajillos entre el director del penal y el administrador tienen un rosario de denuncias, incluso con sentencia. El director del penal, Carlos Franco Medina, fue procesado y con sentencia en Arequipa por corrupción, colusión, abuso de autoridad en el 2018, en el 2022 por ejercicio arbitrario de la justicia por propia mano, en el 2023 por tortura y lesión grave, abuso de autoridad. Carlos Franco Medina, el que estaba en la dirección del penal de Ancón 1 y que hoy sigue libre y como si nada, ostentando un nuevo cargo de dirección de un centro penitenciario, esta vez en el penal El Milagro de Trujillo. ¿Será acaso que venden los puestos al mejor postor? ¿Quién se encarga de estas designaciones a dedo y sin importar cuántos delitos tenga? Nuestras fuentes han revelado toda una presunta organización criminal que empezaría por la dirección del INPE, con Javier Yaque a la cabeza, los miembros del Consejo, así como también en la oficina regional del INPE, con Carlos Alfredo Murriel Mestanza y Marlene Solórzano Aburto. Regresando a las denuncias del exdirector de Ancón 1 y flamante director del penal El Milagro de Trujillo, Carlos Franco Medina, encontramos que ya el mismo INPE lo había sancionado en el 2015, cuando tenía el control del penal de Arequipa, por haber permitido el ingreso de un horno para pollo a la brasa, y como consta en este documento, también por recibir dinero del interno. Claro, él apeló, porque le impusieron 2 meses sin pago, pero lo declararon improcedente. Estos oscuros personajes parecen ser parte de un siniestro plan para ingresar droga al penal. Por su parte, Edson Arenas Hurtado, el administrador del penal, también tiene lo suyo. Recientemente registra denuncia por ingreso indebido de equipos de comunicación al penal. Con esta clase de autoridad en los penales, ¿qué se puede esperar? Como Javier Yaque no revisa sus antecedentes y los mantiene en puestos de poder, no es difícil llegar a la conclusión que las altas autoridades del penal de Ancón 1 no querían dejar registros documentarios de nada, porque al parecer sabían que estaban permitiendo el ingreso de este camión recolector de residuos, con un fin: hacer que la droga llegue a su destino, de alias El Gordo y RSQ8. Es así que un personaje honesto que se entrometió frente a esta coladera de grillos se percató que detrás del asiento del chofer había una bolsa negra con marihuana, clorhidrato de cocaína y un whisky, que no es parte de ninguna requisa, sino que entraba por la puerta en un camión con autorización del director y administración del penal de Ancón. Se dio aviso a la policía de este hallazgo y a la Fiscalía de turno de Santa Rosa. Hay una señorita que es la encargada de direccionar quién se va de director a cada penal. ¿Cómo se llama la señorita? Esa señorita Marlene. Ella es la encargada de seleccionar qué persona va a cada penal. Y lo peor, que nosotros sabemos que esa señorita Marlene, con la gusto sacamos secundaria. ¿Quién permite eso? Murriel Yaque. ¿Y por qué permite eso? Porque le da su chancaca, pues, señorita, le dan su billete. Y a cada penal acá produce su billete fuerte. Porque a nosotros nos cobran hasta por ingresar una cuchara de metal, nosotros nos cobran. Ya, por ingresar una frazada, un colchón, a nosotros nos cobran. Ese dinero va para Yaque y compañía, pues. Lo que nos detalla este testigo es lo mismo que nuestras fuentes internas nos revelan.
que toda esta corrupción viene desde las más altas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, que estarían cobrando por colocar en puestos claves a joyitas como Carlos Franco Medina. Como dicen, con la plata baila el mono. Y esperamos se inicie una rigurosa investigación a todos los integrantes de la columna vertebral del INPE, así como a los miembros de la oficina regional como Marlene Solórzano Aburto y Carlos Alfredo Murriel, que presuntamente serían quienes negocian estos puestos. No crean que aquí acaba todo. Es el turno de los penales del norte del país, donde hay toda una mafia al interior del sistema penitenciario que se encarga de organizar una fuga a buen precio y hasta con ofertas. Ni el Chapo Guzmán lo hizo tan rápido, que se escapó de 2 penales, teniendo que mandar a construir túneles. Aquí en Perú es mucho más fácil. No necesitas ni despeinarte, porque solo necesitas aceitar con un buen billetito a la cadena de funcionarios que necesitas para tu resolución de excarcelamiento. Así de crudo, pero es la realidad de nuestro alicaído sistema penitenciario. Te modifican la condena en papeles, se olvidan de registrar la sentencia, no filtran a propósito la información antes de liberar a un reo. Ese es el caso del interno del penal de Chimbote, Sterling Frank Rodríguez Apolín, a quien se le creó este 23 de mayo del 2024 una resolución para su excarcelamiento emitida por la Segunda Sala Penal de Justicia, y quien procede a ejecutarla fue el funcionario Hugo Alberto Rojas Sabrera, quien estuvo a cargo de la Oficina de Registro Penitenciario y es la persona que expidió la documentación para la libertad de Sterling Frank Rodríguez Apolín. Un funcionario que debió hacer una revisión rigurosa y filtrar toda la información que recibe antes de dar libertad a un preso. En su descargo, Hugo Alberto Rojas Saavedra señala que la Segunda Sala Penal es quien lo induce a error, al no incluir en su resolución que el interno ya había recibido una sentencia condenatoria. O sea, quería que le hagan todo el trabajo para no filtrar la información. Sterling Frank Rodríguez Apolín debía estar en prisión preventiva por 9 meses por el delito de tráfico de drogas, que culminaba el 5 de marzo del 2024. Sin embargo, a la fecha que el encargado del registro penitenciario ejecuta la libertad, el interno ya tenía una sentencia condenatoria para pasar los próximos 9 años bajo la sombra. Al darse cuenta de esta excarcelación planeada, se ordena nuevamente la captura de Sterling Frank Rodríguez Apolín, quien hoy nuevamente está internado en el penal de Chimbote. Sin embargo, ¿en qué quedará este hecho? ¿Quién va a ir preso por liberar a un interno que tenía una condena por 9 años más? Carlos Alfredo Murriel Mestanza, director regional de la ORL, argumenta en documentos que fue un error, nada más, de no filtrar la información, pero esto va más allá de un error. Se trataría de toda una mafia en varios penales del país. Al mismo estilo de Chimbote, también ocurre lo mismo en Huacho. El interno Alexander Carrasco Rubio también se encontraba cumpliendo una prisión preventiva, pero en este caso por 2 delitos diferentes, uno por tenencia ilegal de armas y otro por homicidio calificado. El interno Alexander Carrasco Rubio tenía esta prisión preventiva por 9 meses y debía culminar el 5 de junio de 2024. Al día siguiente de esta fecha, como si hubiesen estado contando los días, llega su orden de excarcelación por parte del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral, donde le cambian la prisión preventiva por comparecencia con restricciones. Entonces el encargado de procesamiento de libertades, Víctor Hugo Guayasco Rivera, procedió a realizar los trámites correspondientes e informa que no tiene ningún mandato de detención, ordenando su libertad. Sin embargo, vía el Sistema Integral Penitenciario, que tiene convenio con el INPE y que se revisa todos los días, se encontró el oficio del 12 de abril del 2024 y que fue descargado 3 días después, donde se evidencia que el juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huaral lo había condenado a 3 años y 5 meses al interno Alexander Carrasco Rubio. Una condena que vencería el 21 de enero del 2026 por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Raúl León Fabián, jefe de registro penitenciario, señala haberle indicado de manera verbal al funcionario Víctor Panana Contreras que lo registre, pero que éste no cumplió debidamente su trabajo. En otras palabras, no registraron la condena de Alexander Carrasco Rubio. Y este último 28 de junio, el director del penal de Huacho, Pedro Chuquimbalqui Arévalo, solicita a la policía la captura del interno excarcelado indebidamente, que seguramente ya está bien escondido, sintiendo que lo sacó la vuelta a la justicia.
¿Se imaginan cuántos delincuentes salen libres por funcionarios corruptos? No tienen ni la necesidad de crear túneles, de planear fugas como las películas. En nuestro Perú solo pagan a toda la cadena de funcionarios que sea necesaria para obtener su libertad y seguir delinquiendo. Esa es nuestra terrible realidad. Y nos volvemos a preguntar, ¿qué hace el jefe del INPE, Javier Yaque, mientras ocurre todo esto? ¿Promocionar talleres productivos o ponerle una cara bonita a los penales organizando la Copa América Penitenciaria 2024, que la publicitan para tapar todo lo sucio que hay por debajo?